Hace poco el caso de Carmen Aristegui, que tuvo el altercado con MBS por simplemente formular una pregunta que no salió de su cabeza inicialmente, sino de un hecho que salió en el Congreso de la Unión, donde en una pancarta señalaban problemas en la forma de beber del presidente de la República, y la pregunta de la Marta decía: ¿tú le dejarías las riendas de tu país a un borracho? Bueno, Carmen Aristegui en su programa simplemente reformuló la pregunta y dijo: sería bueno que la presidencia de la República informara si nuestro presidente tiene problemas en su forma de beber. Bueno, eso resultó en que saliera del grupo, obviamente ya después ustedes conocen la historia, regresó. Realmente les digo, es muy difícil platicar con alguien sobre la información y que tengan interés, que vengan y destinen 2 o 3 horas para venir, porque no es ahorita que llegaron, me imagino que prepararon llegar aquí. Y sí, les digo, ustedes insistan, y nosotros como medios de comunicación vamos a tener y vamos a resultar obligados y forzados a elevar el nivel de información que se les presente. Si una sociedad busca y pide solamente amarillismo, nota roja, o pide chismes, eso van a tener como sociedad en cuanto a información. Eso es relacionado simplemente con los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa sobre los temas y a su vez en muy diversas instituciones, como es el caso, por ejemplo, de la propia Universidad de Colima, que tiene un reglamento puntualmente sobre esta materia? Donde yo veo los retos, los veo en la modificación de los comportamientos ciudadanos para que este derecho sea una realidad. Ahí es donde yo estoy viendo los retos como país, y repito, vinculo lo que voy a decir con lo que ya expuso Esaú. Si nosotros como ciudadanos no tenemos claro que este derecho lo podemos utilizar y no tenemos claro cómo se utiliza, pues lo cierto es que nos seguiremos quedando en el terreno estrictamente de la legalidad, estrictamente del marco jurídico, y difícilmente daremos pasos en un mejor camino. Les diría, por ejemplo, que en el caso federal, a mí me ha tocado percibir esta realidad. El caso mexicano es un ejemplo, yo les diría, para el caso latinoamericano, la construcción de instituciones que tienen como finalidad velar por estos derechos. Por algunas circunstancias que tienen que ver con mi desempeño profesional y con mi desempeño como académico, me ha tocado estar en unos foros dentro y fuera de México, y es una constante como el IFAI hoy en día está convertido en una referencia en Latinoamérica para aquellos países que están trabajando sobre la materia. Yo les diría, Gallardo, un autor que ha trabajado sobre este tema, apenas el año pasado decía textualmente: para conocer el sistema legal de la transparencia y acceso a la información pública en México, es necesario revisar más de 40 disposiciones entre leyes, reglamentos y acuerdos que presentan una heterogeneidad de contenidos que diferencian la calidad del acceso de acuerdo con la calidad del contenido de la ley. Se aplicará según el Estado de la República o el órgano que solicita la información. Es decir, si uno va a la realidad de Colima y le intenta comparar con la realidad de Jalisco, con la realidad de Nayarit, nos damos cuenta que no sigue sin haber criterios homogéneos hoy en día para garantizar este derecho. Los procedimientos, los institutos encargados de velar por este derecho, la disposición de la autoridad gubernamental es muy desigual. Por ejemplo, exigirle a los políticos y gobernantes que le rindan cuentas a la sociedad de su desempeño público, que hagan públicos los actos y los resultados del gobierno. El filósofo politólogo mexicano José Fernández Santillán dice que la democracia es el gobierno de lo público en público, y que lo que se opone a la democracia es el secreto, es la opacidad y la falta de transparencia. Por supuesto, si tenemos libertad de expresión, podemos también discutir las mejores políticas públicas para el bien del país. Desde mi óptica,
para ver con precisión los grados de opacidad y transparencia imperantes en las instituciones públicas. Desde los medios de comunicación, las mismas deben ser casas de cristal que permitan a los reporteros, articulistas, anunciantes, lectores y público en general conocer el teje y maneje del quehacer público. Instituciones públicas con cristales empañados y medios de comunicación con lentes oscuros, desde luego para mí son la fórmula perfecta para mantener a la sociedad alejada del escrutinio de las decisiones de los gobernantes y de la evaluación ciudadana de su desempeño. Las primeras se resisten a cumplir en tiempo y forma los requerimientos de datos e información, y los segundos no se emplean a fondo a exigirlos y obtenerlos, quedando a la ciudadanía sin elementos para saber si quienes deben servirla por honestidad y eficiencia cumplen o no esta gran responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. La resistencia a informar y la ilusión del deber periodístico de buscar informarse para orientar con sustento a la opinión pública atenta contra la libertad de expresión misma en beneficio de los poderes fácticos que terminan así por controlar la vida social, política y económica de una comunidad de las dimensiones de Colima, en la que no existen los pesos ni contrapesos para mantener los deseables equilibrios entre todos los sectores sociales. La rendición de cuentas, que no es práctica común de los funcionarios públicos, que se saben a salvo de cualquier acción fiscalizadora y punitiva de sus excesos y abusos, por un lado, y el nulo interés de los medios de comunicación por el periodismo de investigación, por el otro, son también serios obstáculos para que la transparencia prevalezca sobre la opacidad. La dependencia económica de los medios de comunicación del gobierno es otra seria limitante que explica su falta de interés en investigar a fondo temas como el de la desviación de millonarios recursos financieros, el endeudamiento público y la imposición de pesadas cargas fiscales. Agado que mucha gente sigue pensando que la creación de instancias como el Instituto Federal de Acceso a la Información (INPAI) y las comisiones estatales de transparencia solo son una estrategia más de los gobiernos para mantener a los periodistas distraídos con migajas de información que, en complicidad con algunos medios de los medios de comunicación, solapan la opacidad de los funcionarios públicos, conformando así el innoble producto corruptor. Así la realidad imperante. Es difícil creer en el derecho de acceso a la información pública y ejercerlo a plenitud. El Estado de Colima también se hizo lo propio con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima en el año 2003. Y al crearse esta ley, bueno, también está la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la CAIPEC, en el artículo 35. Esto como referencia de que en teoría